Buenos días, hermanos. Siempre le pido que le suba un poco más. Es que los de atrás se me duermen, se me arrullan. Los arrullo, más bien dirán, ¿verdad? Los arrullo. Pues mis hermanos, ¿qué les parece si en esta mañana comenzamos una nueva serie? Y pues ya terminamos con la serie de los Salmos. Si usted quiere escuchar un poquito más de los Salmos, pues usted ya sabe que nos puede escuchar allí en el Facebook, Casa de Oración El Salto, y luego ya nos busca allí. Y estos temas también van a estar subiendo, ¿sí? Gracias a Dios por la hermana Patti y por el hermano aquí. ¿Cómo se me olvidan los nombres cuando estoy acá arriba? David, Julio, ¿sí? Ya se echó flores. Luis y Patti son los que nos apoyan ahí, son de mucha bendición. Y pues gracias a Dios por ellos, de verdad. Así de que si nos quiere seguir escuchando cuando usted no pueda venir, usted puede meterse ahí, Casa de Oración El Salto, y ya usted puede escuchar los temas. Amén. Pues hoy, mis hermanos, vamos a comenzar una nueva serie. Y esta serie, mis hermanos, pues tiene mucho que ver con los problemas actuales, ¿sí? Y este problema, mis hermanos, que vamos a estar hablando, ya tiene tiempo sucediendo en el mundo. Y es importante que la iglesia de Cristo tenga conocimiento, tengan un pleno entendimiento de esta situación. Muchos de ustedes ya saben, mis hermanos, que en un futuro no muy lejano, el dinero, mis hermanos, va a dejar de circular. ¿Cuántos de ustedes ya lo saben? Va a dejar de circular por muchas razones, por muchas. Y esta serie, mis hermanos, le hemos titulado Tiempos de Crisis. Tiempos de crisis. Y vamos a estar hablando, mis hermanos, no sé por cuánto tiempo el Señor nos tenga aquí estacionados, hablando de esta crisis. Hace algunas semanas yo les compartí a ustedes sobre la advertencia de poner nuestra confianza en el dinero de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel Salmo 49? Hace como, ¿qué será? Un mes yo compartí este salmo, el Salmo 49. Espero y lo recuerden. ¿Se acuerdan que le titulamos El dinero no lo es todo? Ahí lo puedes tú buscar ahí en el Facebook. Y en estos últimos tiempos pues han estado sucediendo muchas crisis de todo tipo, mis hermanos. Crisis de enfermedades, que el COVID, que el Delta, que el Omicron, que el chikungunya, que la influenza. Crisis también de mucha gente que está muriendo. Crisis de personas desaparecidas. Hoy tú miras la televisión, las noticias, y miras allá, no sé cómo se le llama aquel lugar en Chapultepec, donde se ponen todas las personas buscando a sus desaparecidos. Pues esta crisis no es nueva, mis hermanos, ya tiene muchos años, y en diferentes estados de México y en el mundo. Es una crisis, mis hermanos, que pues lamentablemente es muy triste. Pero hay crisis, mis hermanos, de fraudes, crisis de corrupción, crisis de caos de la naturaleza, como tsunamis, terremotos, incendios, volcanes. Yo quiero recordarles entonces que, mis hermanos, pues también hay una crisis financiera económica en todo el mundo, mis hermanos. Y no es de hoy. Esto ha estado ya, mis hermanos, por un tiempo, años, ¿sí? El costo de la vida de hoy en día, mis hermanos, sea donde sea, ya es muy alto, mis hermanos. En Estados Unidos, uno de los estados más costosos para vivir es Los Ángeles y Nueva York. Una hamburguesa, mis hermanos, una soda, unas papas del McDonald's en Nueva York te va a costar $10. ¿Cuánto es $10 aquí, mis hermanos? ¿Cuánto? 220. Es bien costoso la renta, mis hermanos, y son apartamentos bien pequeños, a menos que vivas en Central Park.
Allá sí ya es más grande los apartamentos. Pero hay tantos habitantes en esa ciudad, mis hermanos, que los apartamentos son muy pequeños. Pero el costo de la vida allí es muy alta, mis hermanos. Guadalajara es otra de las ciudades de toda la República Mexicana, junto con el DF y Monterrey, son los más altos, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿O Tlajomulco es el más caro? Mis hermanos, lo que es Guadalajara y lo que es, mis hermanos, Monterrey y lo que es México, son los tres estados más altos del costo de la vida aquí en México, mis hermanos. Y a donde quiera que vayas hoy en día, mis hermanos, ya se le están poniendo al par. Ya también aquí en el Salto, ¿cuánto te sale una renta? Son costosas, mis hermanos. Mire, simplemente, mi hermano, yo vine aquí a México hace 10 años, ¿sí? Y yo recuerdo que Lucy me decía, no, pues vámonos en mi carrito. Y yo recuerdo, si no me equivoco, que me corrija, pero yo le decía, pues vamos a poner gas en tu carrito. Y yo era el que le ponía gas. Vamos a ponerle gas. Yo recuerdo que el litro de gasolina estaba a 10 pesos. Hace 10 años. ¿O me equivoco? Estaba entre 10 y 11 pesos. El dólar, mis hermanos, estaba entre 12 y 15, 13 pesos. Eso fue hace 10 años. ¿Y ahorita cómo está todo? Está al doble. Está al doble, mis hermanos. Ahora, ¿usted se imagina en 10 años cómo va a estar? Igual. Ahora, yo le pregunto a usted, en esos 10 años que subió el doble, ¿a ti te dieron aumento cada fin de semana? ¿Seguimos igual, sí o no? ¿Por qué? Porque el costo de la vida, mis hermanos, está subiendo poco a poco, mis hermanos. La canasta básica está creciendo poco a poco. ¿Por qué crees tú, hermano, que estamos viendo una alta o un alto número de inmigrantes huir de sus países? ¿Por qué crees tú? Es por la pobreza, mis hermanos. Es porque, mis hermanos, la economía del mundo, mis hermanos, está viniendo abajo. Ya los países, mis hermanos, no pueden contenerles o ofrecerles trabajo. Ya el unemployment, como se diría en español, el desempleo, sí, en todo Sudamérica y Centroamérica está por debajo, desde Argentina, mis hermanos. Por eso vemos, mis hermanos, tanta gente, mis hermanos, ahorita llenando nuestras fronteras. No se diga de Chiapas, todos los que hay allí. ¿Por qué? Porque el desempleo en sus propios países, mis hermanos, está por debajo. Ahora, tú se imaginas, todos quieren ir al sueño americano, Estados Unidos. Pero lo que ellos ignoran y no saben es que Estados Unidos, mis hermanos, tiene el desempleo más alto en su historia. O sea que también Estados Unidos tiene gente, el mayor gente de cantidad jamás en su historia, ¿en qué? En desempleo. Lo bueno es que allá, pues, de pérdidas reciben un cheque del unemployment, ¿cómo se diría? Del desempleo. Allá sí les dan un cheque, y a la gente que se retira, pues también les dan su cheque. Aquí también, pero pues les dan un poquito más, menos. Pero allá, si tú no trabajas, no estás trabajando, tú nomás vas al unemployment, al desempleo, aplicas, no tengo trabajo, tengo 2 meses, y te dan tus cupones y te ayudan. Eso es lo bueno, pero está, mis hermanos, está por encima, mis hermanos. ¿Por qué crees tú? Por el problema financiero, mis hermanos. Y esto es en todo el mundo, mis hermanos. Y de esto, mis hermanos, pues yo quiero hablarles, mis hermanos, en esta serie, ¿sí? Porque ya no es solamente, mis hermanos, en un solo país. No, esto ya es ¿en dónde? En todo el mundo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, hace una semana, escúcheme, yo estaba viendo las noticias y en Bolivia fue encontrado un taller con varios millones de dólares falsificados, con todas las herramientas, las imprentas para hacer billetes y tarjetas de crédito, mis hermanos. ¿Por qué? Para suplirle a todo Sudamérica que está por allá, mis hermanos, todos los dólares. 2 millones, mis hermanos. Ahora, ¿será Bolivia el único país que tiene dólares falsificados? Claro que no. Vete a Tepito, mis hermanos. Vete a San Juan de Dios. Hermanos, por todos los países está ya el dólar, mis hermanos, siendo falsificado. ¿Por qué? Por la necesidad, mis hermanos. Por la falta, mis hermanos, de trabajos.
por el costo de la vida. Todo eso, mis hermanos, está influyendo, mis hermanos. Ahora te imaginas si se agarra en guerra Estados Unidos, que ya están al punto de Rusia invadir Ucrania. Están al punto. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo se van a invadir? Sí los van a invadir, mis hermanos. A menos que pues Putin se ha tocado por el poder y la gracia de Dios, pero ya tiene todo su ejército rodeado en todo Ucrania, ya lo rodeó, hasta por Bielorrusia. Mis hermanos, las cosas se están poniendo serias. Yo no estoy diciendo que va a ser la tercera guerra mundial, porque está lejos, pero quién quite, yo no lo sé. Pero de que si se arma, mis hermanos, Estados Unidos se va a meter, porque no lo va a permitir. No lo va a permitir, es la policía del mundo. Le va a dar su manazo a Putin y a todo Rusia. Les va a poner bloqueos y todo NATO, o sea, el NATO. No sé cómo se puede decir NATO en español. Pero mis hermanos, le van a poner sanciones a Rusia. Y ahí él, pues no le gusta al niño que lo regañen. Va a ser su berrinche. Y ahí él va a explotar junto con China y Corea y todos aquellos enemigos de Estados Unidos. ¿Y qué crees? Va a afectar la economía. Va a afectar los trabajos, mis hermanos. El problema, mis hermanos, es que cuando esta crisis financiera, mis hermanos, económica, esté en su mero apogeo, ¿saben cuál va a ser el problema? Que muchos cristianos no van a saber cómo responder. No van a saber qué hacer, mis hermanos. Porque, mis hermanos, escrito está, mis hermanos, que tarde o temprano el billullo, el billete, tu Benito Juárez, o en God We Trust, o tu George Washington, mis hermanos, va a dejar de circular, mis hermanos. ¿Y qué van a hacer muchos cristianos, mis hermanos? ¿Cómo van a responder? ¿Qué van a hacer, mis hermanos? Este tema, mis hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, le hemos titulado ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Si tú abres tu Biblia ahí, mis hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Este versículo, mis hermanos, yo lo compartí con esta iglesia hace como 4 o 5 meses en otra serie. Pero hoy, mis hermanos, toca pues parte de esta serie que vamos a estar hablando de tiempos de crisis. Pero ¿de cuál crisis vamos a estar hablando? De la crisis financiera, mis hermanos. Es la que vamos a estar hablando. Si tú quieres aprender todo, mis hermanos, sobre las finanzas, sobre el dinero, el billullo, todo lo que la Biblia nos enseña, los que nos tiene que enseñar, lo que nos dice, es tiempo de venir y aprender, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, lo que te conviene a ti, lo que es mejor para ti. Que escuches el mensaje de Dios, mis hermanos, para que cuando vengan estos tiempos, mis hermanos, de crisis, tú y yo sepamos cómo responder, sepamos qué hacer, mis hermanos, y no andemos como gallinas sin cabeza, ahí buscando a monte de piedad. No, que tú estés confiado, confiada, que estés confiada en tus hijos, en tu familia, que Dios va a proveer, nuestro Dios. Pero si tú no sabes eso, entonces sabrá Dios cómo van a responder. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos cristianos no saben y no van a estar listos, mis hermanos. Y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe por qué, mis hermanos, muchos no van a poder, mis hermanos. La Biblia misma nos los enseña, mis hermanos. Este versículo, Mateo 6, 24, yo lo compartí como hace 4 meses y medio. Y hoy quiero compartirlo otra vez con ustedes. Y lo vamos, mis hermanos, a estudiar. Dice ahí Mateo 6, 24. ¿Están ahí conmigo? Diga amén. Si alguien no trae una Biblia, pues que un cristiano, la verdad se la comparta. Dice ahí, ninguno, ¿cuántos? Si ninguno, o sea, nadie se puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Este texto, mis hermanos, nos dice mucho más de lo que está diciendo aquí. Este texto, mis hermanos, cuando se lee en su texto original, te vas a dar cuenta de todo lo que Jesús
nos está diciendo, mis hermanos. ¿Y por qué mencioné que cuando tú y yo lo leamos en su texto original? Tú necesitas entender, mis hermanos, y saber que esta Biblia que tú tienes en tu mano, ¿sí?, ya fue sacada de otras Biblias, ¿sí? Y fueron de alguna manera al español, ¿sí? Y las fueron adaptando. Pero en sus versos y sus textos originales todavía existen y ahí están. Yo en mi computadora tengo varias versiones y tengo esta versión original todavía. Hay varias versiones, mis hermanos, de Biblias, ¿sí? Está Biblia lenguaje sencillo, Dios habla hoy, Dios habla a todos. La que más se acerca es la Reina Valera. Pero hay otras, mis hermanos, ¿sí?, que también se apegan mucho a los textos originales, ¿sí? Y yo como pastor, como maestro de un estudio bíblico en casa de oración, pues estoy adaptado a esto. Tengo el conocimiento de esto. Entonces necesito tener mucho cuidado que cuando yo lea algo, lo lea en diferentes versiones, e incluso hasta en la original, porque quiero enseñar bien, porque tengo la responsabilidad y a Dios yo le voy a dar cuentas de cómo enseño, de cómo dije las cosas. Y por lo que más quiero es esforzarme para darle de alimento a usted, porque usted se lo merece, porque es un alma y tiene hijos y su vida corre riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar este texto. ¿Qué les parece? Vamos a estudiarlo en su texto original, tal y como Jesús lo dijo. Jesús dice entonces: ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Esta palabra, mis hermanos, servir aquí, viene de la palabra griega que se pronuncia doulos. ¿Cómo se pronuncia? Esta palabra doulos, servir, significa esclavo. Esclavo. Pablo, mis hermanos, si usted recuerda, Santiago, el medio hermano del Señor, Pedro, junto con todos los apóstoles de Jesucristo, en su tiempo, todos ellos se consideraban esclavos de Jesucristo. Ellos sabían que habían sido comprados con un precio y que ya no eran esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, mis hermanos, si somos hijos de Dios, cristianos, ya fuimos liberados ¿de qué? De la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Conforme a las Escrituras. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no servimos al pecado. Ahora servimos ¿a quién? A Jesucristo, al Evangelio. Vivimos conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos estos hombres, mis hermanos, que les mencioné, Pedro, Santiago, Pablo y todos los apóstoles, mis hermanos, ellos se consideraban, mis hermanos, ya esclavos de Jesucristo, porque ellos sabían de primera mano que habían sido comprados con aquella sangre preciosa que en aquel Calvario, mis hermanos. En Primera de Corintios capítulo 6, 19, Primera de Corintios 6, 19, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Corintios y les dice: ¿qué no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que el Espíritu Santo vive en nosotros? Les pregunta. Dice: ¿no son ustedes su qué? Dice: su propio dueño. Dice: ¿qué no saben? ¿Quién no sabía esto hoy en esta mañana? Que tú, mis hermanos, y yo, mis hermanos, ahora este cuerpo tuyo físico, mis hermanos, es considerado el templo del Espíritu de Dios, mis hermanos. Que tu cuerpo, mis hermanos, ya no eres tú tu propio dueño. Aunque algunos, mis hermanos, todavía viven como si fueran sus propios dueños. Ay, me voy a hacer un tatuaje. Ay, me voy a tomar unas micheladas. Ay, voy a hacer esto. Ay, me voy a acostar con la novia. Espérame. Un cristiano ya no puede ni debe de pensar ni hacer tales cosas. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es de él, mi hermano. No es su propio dueño. Ahí te lo dice el versículo 19. Esto es palabra de Dios. El versículo 20 dice: porque Dios nos ha comprado por un precio. Por eso debemos de honrar a Dios en cuerpo. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son ¿de quién? Dice: son de Dios. ¿De quién eres? Eres de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva, mis hermanos, de aquellos tiempos, todos ellos también sabían, mis hermanos, que eran esclavos del Señor Jesucristo.
que eran sus siervos, que le pertenecían al Señor, y como esclavos, mis hermanos, ¿sí?, eran siervos del Señor. Ellos sabían, mis hermanos, claramente. La iglesia primitiva, los apóstoles sabían que ellos no podían tener dos señores. Lo entendían, lo sabían muy bien. Lo decían, lo confesaban, mis hermanos. Pero hoy muchos cristianos como que no tienen este conocimiento o no lo quieren aceptar, porque siguen haciendo lo que ellos quieren. Siguen viviendo conforme a su propia vida, como que tienen muchas libertades. Es que tengo privilegios, es que tengo libertad. Espérame, si esa libertad y esos privilegios no están dentro de la palabra de Dios, perdóname, pero no. Ya tenemos límites, mis hermanos. Entonces la iglesia primitiva lo entendió muy bien, mis hermanos. Y la iglesia necesita entender esto. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús está diciendo: ningún esclavo puede servir o tener dos señores. Es lo que está diciendo en su texto original. Ninguno, dice, ninguno, nadie, ni un esclavo puede servir o tener a dos señores. Esta palabra señores viene de la palabra griega también, señores, que significa, mis hermanos, se pronuncia kurios, kurios. Esta palabra curio significa amo, significa también dueño, significa soberano supremo. En aquellos tiempos de Jesucristo, mis hermanos, de la iglesia primitiva, mis hermanos, esta palabra, mis hermanos, señores o señor, no era como hoy en día la escuchas. Hoy en día es buenas tardes, señor. En aquel tiempo estaba muy lejos de que tú le dijeras a cualquiera buenas tardes, señor. En aquellos tiempos, mis hermanos, la palabra señor significaba amo, dueño mío, mi amo, o señor soberano. Yo les he enseñado a ustedes aquí un contexto histórico, que en aquellos tiempos, mis hermanos, aquellos romanos, el imperio romano, sus emperadores, ellos se consideraban señores. Y ese fue la guerra, el pleito entre los cristianos que seguían a Cristo y los emperadores o los romanos. Porque el emperador romano decía: yo soy el Señor, yo soy Curios. Y los cristianos decían: no, tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño, tú no eres el supremo soberano. El supremo soberano, el amo, es Jesús. Y ahí hubo como un clash, como los dos se golpeaban, no daban. Y por eso los tiraban al Coliseo, a los leones. Por eso los quemaban vivos, porque ellos decían: no, Jesús es mi Señor. Andan diciendo que hay otro Señor, le decían a los emperadores. Pero ¿cómo? Si yo soy el único Señor. Y esa era una guerra, era una manera de pensar diferente. Por eso la palabra Señor es muy importante, porque en aquellos tiempos era considerada curios, amo, dueño, soberano, supremo. Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo Jesús, mis hermanos? Ninguno, dice, ninguno. ¿Cuántos? Ningún esclavo puede tener dos señores. ¿Dos qué? Dos amos, dos soberanos, dos supremos. No se puede, es imposible. Por más que quieras, no puedes servir a dos señores, a dos amos, a dos dueños, mis hermanos. Segunda parte dice: porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y va a menospreciar al otro. Tiene que ser uno o el otro, mis hermanos. No se puede tener a dos amos, a dos dueños. No se puede ser esclavo de dos, solo uno, mis hermanos. ¿Vas a estimar, amar a uno, o vas a aborrecer o menospreciar al otro? Punto y simple, mis hermanos. Es lo que está diciendo Jesús. Y luego ahí la tercera parte dice: no puedes servir, o sea, ser esclavo, dice, de Dios y también servir a las riquezas. No puedes. Aquí ya está poniendo a dos. Dice: a Dios y ¿a quién? A las riquezas. ¿Sí o no? Aquí están ya los dos. Esta palabra riquezas, mis hermanos, ¿sí? Esta palabra aquí, mis hermanos, fue usada, la palabra riqueza fue usada para describir, escúchenme bien, la avaricia.
que tienen algunas personas, no todas, algunas. Pero su palabra original es una palabra que para aquí en México, mis hermanos, pues es una grosería, es muy vulgar, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, de Serafín, de Aucejo, de 1975, la Reina Valera antigua, la escribieron en su texto original, ¿sí? También las Biblias en inglés tienen esta palabra en su texto original. Y yo me fui a esta Reina Valera, pero la antigua. ¿Cuál es la antigua? 1909, ¿sí? La Reina Valera de 1909 te lo dice así, te lo voy a leer. Nadie puede, es igual, nada más la última palabra cambia. Dice así: nadie puede servir a dos señores. O sea, nadie puede ser esclavo de dos amos supremos, de dos dueños. Es lo que está diciendo. Dice, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro, o se llegará al uno y va a menospreciar al otro. Lo dice la parte final. No puedes servir a Dios y a Mamón. ¿A quién? No se puede, mis hermanos. La palabra riquezas, mis hermanos, fue cambiada, ¿sí? Pero en su texto original, en el original es Mamón, ¿sí? Esta es una palabra, mis hermanos, de origen arameo. ¿En qué lenguaje se escribió la Biblia ya en el Nuevo Testamento? En griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió, mis hermanos, en griego. Pero cuando Jesús lo dijo, Él no lo dijo en griego, porque Él le estaba predicando ¿a quién? Al pueblo de quién? De Israel. Les habló en arameo, en hebreo. Ellos lo entendían. Todavía no se perdía la esencia que hoy en día ya se perdió. Muchos mexicanos en Estados Unidos, de padres mexicanos, ya no hablan el español, ya se perdió, mis hermanos. Tú vas allá y ¿cómo te llamas? Me llamo Rodolfino. Rodolfino, qué sé yo, Quintero. ¿Y dónde vives? What, man? What? Ya no te hablan español. I just want hamburgers, man. Ya no más quieren hamburguesas. Ya no quieren tacos y frijoles. They want pizza. Porque se perdió la esencia. Pero en ese tiempo de Jesús no se había perdido. Todavía tenían mucha esencia. Hablaban arameo, hablaban en hebreo, mis hermanos. Jesús lo habla y lo dice ¿en qué? En el arameo, en el hebreo. Y Él les dice, nadie puede ser esclavo de dos señores. Vas a aborrecer a uno, vas a amar al otro. No puedes servir, o sea, ser esclavo del Señor. Dice, y de Mamón. Esta palabra entonces, mis hermanos, en arameo significa Mamón, riquezas, dinero, plata, moneda, chen, billuyu, como le quieras poner en cada país, ¿sí? En hebreo, mis hermanos, esta palabra se pronuncia mat, con T, matmon, que significa tesoro, significa dinero. Los eruditos, mis hermanos, los estudiosos, cuando digo eruditos, me refiero a los estudiosos de las Sagradas Escrituras, de los textos originales, los que conocen la historia, ¿sí? Los que se dedican, mis hermanos, a estudiar todo esto, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, sugieren que esta palabra, mamón, riquezas, también aplica, escúcheme bien, a la palabra confianza. ¿Qué tal? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en quien tú pongas más tu confianza será tu Dios. ¿Cómo se llama el tema? Diles, Pati. ¿Cómo se llama, Gustavo? Y toma café. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Esta palabra, mis hermanos, ellos sugieren. La palabra mamón sugieren, mis hermanos, que también habla de en quién tú estás confiando. ¿Quién es tu esperanza, mis hermanos? Jesús dijo, no puedes servir, o sea, no puedes ser esclavo de dos señores. No puedes tú, hermano, hermana, en esta mañana, mis hermanos, tener dos curios, dos amos, dos dueños, dos soberanos supremos. No puedes, mis hermanos. No se puede ser esclavo de dos señores. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen dos esposas? Ya quisieras. ¿Cuántos de ustedes tienen dos esposos? Ya quisieran. No se puede.
No estamos en Utah, no estamos en Arabia Saudita. No se puede entonces, mis hermanos, ser esclavos de dos amos, dos señores, dos supremos. ¿Vamos a ser esclavos del Señor Jesucristo o vamos a ser esclavos y servidores del dinero? No puedes amar a los dos. ¿Vamos a amar a uno o vamos a menospreciar al otro? ¿Sí? En Mateo capítulo 6. Mateo 6, 19. Voy a leer 19, 20 y 21. Mateo 6, 19, 20 y 21. Pero yo los voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Usted sígame ahí con su Septuaginta, su Reina Valera. Dice así: no acumules riquezas en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder. ¿Sí o no es cierto? Sí, y donde los ladrones entran a robar. Versículo 20. Sí, acumula más bien tus riquezas. ¿En dónde? En el Banco Santander. En el cielo, dice, donde la polilla no destruye y las cosas no se echan a perder, ni los ladrones pueden entrar a robar. Entonces, ¿dónde debemos la iglesia de Cristo acumular nuestras riquezas? En lo espiritual, en lo celestial, mis hermanos. Versículo 21. Gustavito le va a ir a dar concretas. Dice el versículo 21. Gracias, Gustavo. Dice: porque donde esté tu tesoro, o sea, tu riqueza, ahí está también tu ¿qué? Tu corazón. ¿Sí o no lo dice ahí la palabra de Dios? Entonces, en esta mañana el Señor, mis hermanos, nos hace una pregunta a nosotros, hoy como cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, y nos hace esta pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú acumulando tus riquezas? ¿En quién tú estás confiando? Pues en donde tú has estado edificando en los últimos años, demostrará en quién es tu Señor, en quién tú estés confiando. Gracias, Luis. Porque de quien estés más agarrado, agarrada, más aferrado, es el que te va a sostener, ¿sí o no? Solo quiero decirte, mis hermanos, que este ídolo, el dinero, escúchame bien, tarde que o temprano está por desaparecer. Muchos que se dicen ser cristianos no van, mis hermanos, a pasar la prueba. Se las van a ver muy mal. Todavía le añadimos, escúcheme bien, a los predicadores de la dicha prosperidad que predican domingo tras domingo: Dios quiere hacernos ricos, que ata al demonio de pobreza. Estos son mensajes que se escuchan, mis hermanos, en varias iglesias. Yo les pregunto, ¿qué van a hacer cuando se les caiga el triatito? ¿Cómo van a responder ante esta crisis económica mundial que ya estamos atravesando hoy en día? ¿Qué van a hacer, mis hermanos? Que Dios murió en la cruz, se hizo pobre para hacernos ricos, y lo malinterpretan, porque ciertamente sí lo dice, que Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos, y ellos lo interpretan ricos literalmente. No. ¿Sabes en qué somos ricos tú y yo, mis hermanos? ¿Y sabes por qué se hizo pobre? Para que fuéramos ricos espiritualmente, mis hermanos. Efesios capítulo 1 te lo dice, que fuimos bendecidos con toda, ¿con cuánta? Bendición espiritual. Efesios capítulo 2 versículo 1. Fuiste bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Esa es, mis hermanos, la riqueza. Para eso Él, mis hermanos, se hizo pobre, para que tú y yo fuéramos enriquecidos, pero espiritualmente hablando, pero lo malinterpretan. Yo quiero ver la cara de esa gente, mis hermanos, cuando se les caiga toda la economía abajo, y a ver quién va a estar ahí. Que ata el demonio de pobreza, que yo decreto que la prosperidad. ¿Qué van a estar confesando, mis hermanos, cuando se les venga todo esto encima? ¿Cómo van a responder
ante esta crisis económica mundial, pues que ya estamos viendo, mis hermanos. Escúcheme bien, ciertamente Dios va a sacudir el mundo entero, pero ¿qué crees? También va a limpiar a su iglesia. Y el que esté fundado sobre la roca serán los que saldrán adelante. Y los que estén, mis hermanos, poniendo más su confianza en su casita Infonavit, en el dinerito de Santander, se les va a caer todo su cuento abajo, mis hermanos. Jesús dijo, no puede, es imposible servir a Dios y a Mamón, a las riquezas, al dinero, no se puede. Es uno o el otro, ¿sí o no, mis hermanos? Esto es imposible, no se va a poder, mis hermanos. Siempre le vas a dar más importancia al uno que al otro. Siempre te vas a agarrar más de uno que al otro. Siempre vas a menospreciar más a uno que al otro, mis hermanos. Porque uno te ofrece una cosa y el otro te ofrece otra cosa. Y tú vas a tener que decidir a quién vas a escoger, mis hermanos. La pregunta entonces aquí es, ¿en quién estás tú confiando? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás tú sirviendo? Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo claramente y sin rodeos, mis hermanos, aquí es que el dinero, escúcheme bien, puede ser un Dios. Es lo que Jesús está enseñando aquí, mis hermanos. Te dije, mi hermano, este texto dice más. Cuando tú nomás simplemente lo lees, dice mucho más cosas, mis hermanos. Lo que Jesús en realidad está diciendo, mis hermanos, es que el dinero puede ser un Dios. El dinero puede ser un Señor, mi hermano. ¿En quién estás confiando? ¿En el Dios dinero o en el Señor Jesucristo? Jesús está afirmando que hay un Señor don dinero, que es un Dios que controla sus vidas, los rige, los gobierna, les dicta lo que deben de hacer y cómo deben de vivir. Y tal y como lo hacen los esclavos, ¿sí o no? Un esclavo, mis hermanos, un amo, un dueño, un supremo soberano le dice, ven acá, tú, Kunta Kinte, ven acá. Y quiero que me hagas esto y esto y esto y esto. Sí, mi amo, sí o no. Y quiero esto y quiero lo otro. Y quiero que tus hijos hagan esto y esto. ¿Por qué? Porque son de su propiedad. Los rige, los gobierna. Les dice qué van a comer, qué van a hacer. Todo los controla, mis hermanos, los rige. Entonces, mis hermanos, Mamón, don dinero, entonces es alguien en quien una persona puede tener su total confianza y por lo tanto es su Señor, es su amo, mis hermanos. Esto no es nada nuevo, mis hermanos. No es cosa del otro mundo, mis hermanos. Este siempre ha existido y muchas naciones, muchas personas, mis hermanos, que han puesto su confianza en sus riquezas, en su dinero, en su Infonavit, qué sé yo. Mis hermanos, van a quedar muy mal, mis hermanos. En la antigüedad, en los tiempos antes de Cristo, los fenicios en la ciudad de Tirón, ¿a quién crees tú que adoraban? ¿A quién crees que era su Dios? Mamón. Las riquezas, mis hermanos. ¿Quieres? Vamos a la Biblia. Ahí en Ezequiel 27, mis hermanos. Mi hermano, escúchenme en esta mañana. No es nada nuevo. No es nada nuevo, mis hermanos. ¿Usted cree? Pregunto hoy. ¿Usted cree que hoy, aquí estamos, a 20 de febrero? ¿Usted cree que hoy, 20 de febrero 2022, haya gente que esté sirviendo a Mamón? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que haya cristianos en las iglesias que Mamón los está gobernando, rigiendo? ¿Usted qué cree? Mi hermano, ciertamente, mis hermanos. Allí en Ezequiel capítulo 27, Ezequiel 27, escúcheme, del 12 hasta el 25, mis hermanos, esto es una canción fúnebre. ¿Es una canción qué? ¿Qué es una canción fúnebre? ¿De qué? De muerte. Es una canción, mis hermanos, de alguien que falleció. Es una canción fúnebre. Del 12 al 25, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí, mis hermanos, en este país, mis hermanos, en los fenicios, mis hermanos, y Tirón, eran tantas sus riquezas que toda la gente de todo el mundo antiguo iba allí, mis hermanos, a Tiro y a Sidón a hacer negocios. Todo este capítulo, mis hermanos, todo ese capítulo es un canto fúnebre por Tidón y Sidón, por haber adorado, ¿a quién crees tú? A Mamón.
a las riquezas. Y lo hicieron ellos su Dios, mi hermano, lo hicieron su Dios. Estas ciudades, mis hermanos, fueron hechas cenizas, quemadas por el juicio de Dios. ¿Por qué? Por haber puesto su total confianza en el dinero, en Mamón, en sus riquezas. Fueron destruidas, hechas cenizas. No quedó nada, mis hermanos, de estas ciudades, mis hermanos. Allí en Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículo 22. Mateo 11, 22. El Señor Jesús, mis hermanos, Él habló de Tirón y Sidón. ¿Qué tal? Y dice ahí en el versículo 22: por eso les digo que en el día del juicio su castigo será más duro que el de la gente de Tirón y de Sidón. ¿A quién está hablando? A los judíos. ¿Sí o no? Le está hablando a los judíos, a su pueblo. Le dice: por eso yo les digo a ustedes, dice, que en el día del juicio su castigo de ustedes, les dice, va a ser más duro que el de la gente de Tirón y de Sidón. ¿Por qué les dice que su castigo a los judíos va a ser más duro que del Tidón y de Sidón? ¿Por qué le está diciendo que va a ser más duro, mis hermanos? Porque ellos mismos, los judíos, mis hermanos, rechazaron al Señor de señores, rechazaron a la fuente de agua viva y pusieron su confianza en cisternas rotas que no sostenían agua. Pusieron su confianza en sus riquezas, en su dinero, en sus bienes materiales, y rechazaron al Señor Jesucristo. Por eso los de Tirón y Sidón, mis hermanos, sabemos que ellos hicieron de Mamón su Dios. Pusieron su confianza en su dinero, en las riquezas. Y sus ciudades fueron hechas, tiradas a cenizas, quemadas. Pero el Señor ahora dice: pero ustedes lo sabían. Ustedes tenían conocimiento. Ustedes deberían de haber puesto su confianza ¿en quién? ¿En Mamón o en Dios? Los judíos. En Dios, dice. Por eso a ustedes les va a ser doble el castigo. Peor, dice, porque ustedes rechazaron al Señor de señores. Rechazaron aquella fuente de agua viva y pusieron su confianza en cisternas rotas. Rechazaron a Jesucristo. Por eso les dijo esto, mis hermanos. En Mateo 6:24, por eso Jesús les dijo: ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. No se puede, dice, es uno o el otro. Los discípulos entonces, mis hermanos, ellos entendieron quién era Mamón. Entendieron esta palabra, mis hermanos, cuando Jesús les dijo, mis hermanos, en hebreo, en arameo, este versículo 24 les dijo: no pueden servir a Dios y a Mamón, al dinero, a las riquezas. Sí lo entendieron, mis hermanos. Ellos sí lo entendieron, mis hermanos. Pero se sorprendieron, hermanos. ¿Saben de qué se sorprendieron? De que Mamón era un Dios. ¿Oíste eso, Luis? ¿Oíste eso, Gus? El Señor está diciendo que Mamón, las riquezas, caray, dice que es un Dios. Eso sí se sorprendieron, mis hermanos. Ellos sí lo entendieron, la palabra. Pero lo que no sabían, mis hermanos, es que era un Dios. Es que era un Señor, un amo, un dueño que los controla, que los gobierna. Pregunta, ¿quién está enseñoreando y gobernando a la gente de este mundo, mi hermano? ¿Usted qué dice? ¿Quién? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién señorea este mundo, mis hermanos? ¿Dios o Mamón? Algunos de ustedes dicen: no, mejor me quedo callado. Pues la respuesta correcta es Mamón, mis hermanos, no hay duda alguna. La palabra Señor, usted ya la sabe, en griego es kurios, suprema autoridad, amo, dueño, soberano de todo. Entonces, este Mamón es el Señor, es el amo de este mundo actual en el que estamos viviendo tú y yo, mis hermanos. El dinero es quien está gobernando todo este mundo y las vidas de millones de personas en todo el mundo. Mamón es el Señor quien está gobernando este mundo aquí en la tierra. Solamente quiero recordarles que una vez más, este Mamón ya les falló, mis hermanos. Como aquel dios Dagón que pusieron junto al arca, que trajeron los israelitas, que representaba la presencia de Dios. Esta arca, mis hermanos, la habían capturado los filisteos y la pusieron junto a su templo, cerca de la imagen de Dagón.
aquel dios de los filisteos. Y al día siguiente la imagen de Dagón estaba tirada en el piso, así con su cara de frente, con la boca toda destrozada, la frente toda aplastada, mis hermanos. Y los filisteos, mis hermanos, la volvieron a levantar, y al día siguiente otra vez, mis hermanos, estaba tirada en el piso con su cara de frente, mis hermanos, y todo destrozada, mis hermanos, lógico, todo destrozado. ¿Por qué? Porque la estaba puesta ahí delante del arca de Jehová. Puedes leerlo en 1 Samuel 5, 3 y 4. 1 Samuel 5 y 4. Los filisteos, mis hermanos, capturaron el arca en una guerra, la agarraron y la pusieron, y aquí estaba la estatua de Dagón, el dios de los filisteos. Y luego pusieron ahí el arca a un lado, ahí enfrente de Dagón. Y el Señor mira y dice: ¿y esto qué? El arca, la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Y tú qué? Pedazo de tierra, de madera y de cemento. Órale, ¡pay! Que se cae, mis hermanos. Y luego ellos empezaron, fueron y gritaron: ¿quién está haciendo esto? ¿Quién fue? Y algunos gritaron: fue Dani. No, fue Lorena. No, fue Juanito, decían otros. Y no, mis hermanos, ¿quién crees que lo había hecho? Fue Dios, mis hermanos. Dios lo había hecho. ¿Por qué? Porque no tolera, mis hermanos, que otro ídolo esté enfrente de él. No tolera que otro Dios, llámese como se llame, ocupe el lugar que solo le corresponde al Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Dios dice: ¿tú qué pedazo de madera? ¿Cómo se atreve esta gente filistea a ponerme a mí y a poner esto enfrente de mi presencia? Y ¡pum! Que la hace caer, mi hermano. El Señor dice: no, ¿a quién me comparan ustedes o qué? ¿Qué piensan que soy? No me conocen. No saben que yo soy un gran Dios. ¿Sí o no? Lo dice en Isaías, dice: yo soy un gran rey, dice. El Señor se molestó, se enojó, se enfureció, y que les tira a su ídolo, mis hermanos, al piso, mis hermanos. Entonces Dios nunca va a permitir, mis hermanos, escúcheme, que sus hijos tengan otro Dios. Sea quien sea, llámese como se llame, no lo va a tolerar. Sea el Dios dinero, las riquezas serán derribados tarde que temprano, mis hermanos. Los ídolos son nada, son vanos. Nada es comparable al Señor, mis hermanos. Nadie es comparable. ¿A quién? Al Señor. Nada, mis hermanos. ¿A quién lo vas a comparar, mi hermano? ¿A quién, mis hermanos? En Isaías 40, 25, Isaías 40, 25 de la Biblia, Dios habla hoy, dice: el Dios santo pregunta. O sea, que Dios nos pregunta, como lo hizo a Isaías en aquellos tiempos. Dice: ¿con quién me van a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? Versículo 26 dice: levanten sus ojos al cielo y miren, ¿quién creó todo eso? Él que distribuye uno por uno y a todas las llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que en ninguno de ellos falta. Hoy la estuvimos cantando. Yo escuché esa canción y yo no le dije a él que la cantara. Yo estaba escuchando esa canción y el Señor me dice: tan grande es mi poder y la fuerza. ¿A quién me van a comparar? Miren, levanten sus ojos. ¿Quién creó todas esas galaxias, todos esos planetas que existen y aún los que no hemos podido descubrir? ¿Quién crees tú que los creó, mi hermanos? ¿Por qué no se caen de su órbita? ¿Por qué los sustenta con el poder de su palabra, mis hermanos? Todos los mundos, galaxias, planetas, todo el mundo, este mundo rueda y rueda y gira y gira. ¿Y por qué no se sale de su órbita? Porque Él lo sustenta con el poder de su palabra, mi hermano. Y dice: Señor, ¿a quién me vas a comparar? ¿Con quién dices tú que es igual a mí? Dice: con ese Dagón, con tu Dios Mamón, con tu Dios Rinero, con tu riqueza. Dice: por favor, todo eso es obra de mis manos. El dinero, las riquezas, el oro, todo. Dice: yo lo creé, yo lo fundé. ¿A quién quieres? ¿El dinero o al creador? ¿Quieres las riquezas o al que las creó? ¿Qué quieres tú, la sombra o la casa? Pues la casa. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Al Señor que lo creó o quieres las cosas? Queremos al Señor, mis hermanos. Ahí en Éxodo, mis hermanos, capítulo 20 del 3 al 5, ahí nos dice el primer mandamiento, mis hermanos. Éxodo 20 del 3 al 5 dice: no tengas otros dioses aparte de mí.
voltee con su esposa y con su esposo y dígale: así te va, si te miro con la foto de alguien ahí en la cartera. A ver qué pasaría si usted le saca ahí la cartera y usted de repente quiere enseñar su licencia ahí al vial, y luego de repente el vial dice: ay, oiga, esta no es su esposa, y ella está allí. A ver, a ver, a ver, a ver. Y luego tú traes a Paquita, la del barrio, así contigo, cachete con cachete. ¿Cómo te va a ir? Y luego ella dice: ay, discúlpeme, déjeme saco la mía. Y luego ella trae ahí la del pirurri. ¿Qué tal? ¿Y tú qué onda? Pues no, que tú y yo y tú. Hermanos, así es el Señor. Dice: no te, ¿qué? Dice: no tengas otros dioses aparte de mí. I want to be your number one. Yo quiero ser tu número uno. Yo no quiero compartirte. Y no quiero tampoco que tengas otro ahí en tu corazón. Es lo que está diciendo, mis hermanos. Dice: no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni del bajo del mar, ni de la tierra. O sea, por donde tú le busques, dice el Señor. No te hagas una imagen, ni de arriba, ni de abajo, dice, ni de la tierra, ni debajo del mar, ni debajo de la cama, dice. No te inclines, dice, delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, ¿cómo dijo? ¿Yo quién? El Señor. O sea, yo, el Curios, el amo, el dueño, el supremo, soberano, dice. Yo, ¿qué dice? Dios celoso, ¿sí o no? Dice que castiga la maldad de los padres que me odian, o sea, que me rechazan, que no me dan primer lugar, que tienen dinero, que tienen riquezas y lo ponen por encima de mí, que ponen su confianza en esas cosas. Es lo que está diciendo, mis hermanos. Dios es que celoso. Y cuando Él dice que Él es celoso, quiere decir que Él no acepta que su pueblo se incline, que adore, que los gobierne cualquier otra cosa que no sea Él, mis hermanos. Dios no quiere compartir que somos de Él y para gloria de Él fuimos creados según la palabra de Dios, ¿sí o no? Fuimos creados para la gloria de Él, mi hermano. Hermanos, Él nos creó, nos formó, mi hermano. No, pero fue mi mamá. Sí, es cierto. Nosotros nos hemos reproducido, sí, es una verdad. Pero venimos de Adán y Eva. Y Él nos dio pues el privilegio, la autoridad de reproducirnos, de multiplicarnos. Pero sobre sí, mis hermanos, Él permitió que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Él permitió todo eso. Él estaba allí, mis hermanos, formándote y haciéndote. Él lo hizo todo, mi hermano. Todo lo hizo el Señor. Todo lo que tu ojo ve visible, mi hermano. Entonces Dios, mis hermanos, entiende. No va a tolerar que sus hijos adoren al Dios Mamón. No va a permitir que sus hijos se inclinen al Dios dinero, y mucho menos que pongan su confianza en Él. Por esta razón, mis hermanos, Dios ha derribado al Dios Mamón, riquezas, dinero en el mundo. Este Dios Mamón ha arrastrado a muchos de los hijos de Dios. Este ídolo, mis hermanos, don dinero, ha dañado, ha desviado a muchos cristianos de la fe verdadera. Son muchos los cristianos que se han quedado en la ruina por irse tras el Dios Mamón. Son muchos los cristianos que terminaron lastimándose, todo por querer tener más y más y más bienes materiales. El Dios Mamón ha logrado que muchos cristianos se inclinen, mis hermanos, ante Él. Ha logrado sacar a muchos de las iglesias solo, mis hermanos, para que los sirvan a Él, para gobernarlos, para esclavizarlos, con sus tarjetas de crédito, en casas, en carros, en viajes, en ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando van a sus iglesias, solo le dan al que dicen que es su Señor puro cambio. Le dan lo que les sobra, y este es ver una triste realidad, mis hermanos. Un niño le dice a su papá: papá, llévame al cine, porfis, porfis. Y el papá le dice: está bien, hijo, pero con una condición: después de que vamos a casa de oración El Salto. Ok. Y se van a la iglesia, mis hermanos, y pasan la canasta, y el niño se percata que su papá echó algunas moneditas que traía ahí de suelto. Y después, cuando fueron al cine, también se percató que los boletos, la soda, las palomitas, los nachos y el capuchino del papá costó todo 500 pesos. Y el niño le dijo a su papá: papá, sale más barato ir a la iglesia, ¿verdad? Es triste y lamentable ver cristianos
que aprecian más otras cosas que a su Señor. Mis hermanos, pregunta: ¿qué espíritu se está enseñoreando detrás del dinero que usted tiene? ¿Qué espíritu está gobernando su corazón? Todos, mis hermanos, de alguna manera anhelamos tener un poco más de dinero. Todos deseamos tener un poco más, pues nos va a ayudar a comprar cosas que necesitamos, ¿sí o no? Nos va a ayudar a pagar la renta, la casa, la luz, el agua, el gas, la comida, el teléfono. ¿Verdad que sí, Bartola? Claro. Quiero que entiendan, mis hermanos, que el querer tener dinero no es malo, mi hermano. No es malo, mis hermanos. El que tú anheles, desees, quieras tener más, no es malo, mis hermanos, para nada. No estamos predicando ni enseñando, ni la Biblia lo está enseñando, mis hermanos. No es malo. El dinero, yo quiero que la iglesia tenga un entendimiento, es neutro. ¿Es qué? Es neutro. Pero con ese mismo dinero, mis hermanos, que necesitamos para pagar la luz, el agua, con ese mismo dinero puedes pagarle un sicario para que lastime a alguien. Entonces el problema no es el dinero, sino el uso que nosotros le demos. Y esto tiene que ver con quién está gobernando tu corazón. Ese dinero con el que tú puedes comprar comida y vestidos para tu familia es el mismo dinero, mis hermanos, que uno mismo puede usar para comprar alcohol y drogas, ¿sí o no? Entonces el problema nunca ha sido el dinero, sino la actitud que tú tengas hacia el dinero. Dios nunca ha estado en contra de alguien que sea prosperado y que tenga mucho dinero. Lo vemos en toda la Biblia, mis hermanos. Dios prosperó y bendijo a muchas personas, mis hermanos. Pero la pregunta aquí es esta, mis hermanos: ¿el dinero te tiene a ti o tú tienes al dinero? ¿Quién controla a quién? ¿Quién gobierna a quién? ¿Quién le dice a quién lo que tiene que hacer? Ese es el problema, mis hermanos. Y el Señor lo sabía, mis hermanos, que en la iglesia, que en su pueblo, mis hermanos, iba a haber gente así. Por eso les dijo: miren, lo que le sucedió a Tirón y a Sidón, dice, a ustedes, le dijo a su pueblo, les va a suceder peor, dice, porque ustedes me rechazaron a mí. Dice, si a Sidón y Tirón fueron quemadas a cenizas, dice, olvídate de ti, Israel. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Vino Tito, destruyó la ciudad. Hubo canibalismo en Israel, se comían a los niños, se los robaban y se los comían. Después de Tito, mis hermanos, ese emperador fue en el año, por ahí como en el 64, ¿sí? Después de Cristo. Después vino un hombre llamado Adolfo Hitler. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Más de 5 millones de judíos, el holocausto. Tristemente, mis hermanos, dijo, peor va a ser con ustedes. Dios mintió, el Señor mintió. No les mintió, mis hermanos, porque ellos lo rechazaron. Ellos prefirieron, mis hermanos, poner su confianza. ¿Sabían ustedes que los judíos son el 15% del mundo más poderoso en riquezas? Son los judíos. ¿Sabes quién es el más rico de México? ¿Y sabes cuál es su descendencia? Su herencia es de Líbano. Carlos Slim es libanés, pero su descendencia es judía, porque los judíos están regados por todo el mundo, mis hermanos. Ya sé quién es ese gordito. No crean, lo estudié muy bien, mis hermanos. No, hombre, mis hermanos, son los hombres más poderosos. ¿Quiénes han sido los hombres más sabios del faz de la tierra? Einstein. ¿De dónde era Einstein? Judío. Mis hermanos, fueron hombres ilustres, hombres bien. Pero mis hermanos, escúchenme, prefirieron ellos poner su confianza. Y Dios dice, bueno, si quieres poner tu confianza en eso, muy bien. Cada quien su religión, ¿sí o no? Dios está en contra, entonces, mis hermanos, que al dinero lo hagas tu Dios. Y es aquí donde muchos cristianos van a reprobar. Es aquí donde muchos cristianos en los próximos años se las van a ver como nunca se las han visto, mis hermanos. Porque todas sus vidas se la pasan acumulando más y más y dependen más de su dinero que del Señor Jesucristo. Su dinero los gobierna, los rige. Pero ahí están en las iglesias. Cantan, aplauden y participan de todo. El motor de su vida es amontonar más dinero en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, para que después el Señor les añade lo que le añadió a Salomón. Dios le dijo a Salomón, Salomón, ven, sí, en un sueño, una visión, se pide lo que quieras. Y Salomón pidió un corazón sabio y entendido. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Le dijo, Dios, yo lo único que te pido
Dame sabiduría para guiar a esta gran multitud, Señor, que me has puesto por gobernador. ¿Saben lo que yo le pido al Señor? Sabiduría. Para poder, mis hermanos, ministrarle a tu corazón, a tu familia, a tu problema de matrimonio, a tu problema, cualquiera índole que tú tengas. Le pido a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para que use mis labios y te lleve yo a la palabra de Dios, para que hagas lo correcto. Pero ya depende de cada quien si lo tomas o no. Esto es lo más que le pido a Dios, mi hermano. Dame sabiduría, Señor, para aquel hermano, para aquella hermana, para aquel matrimonio, para aquella familia, Señor. Sabiduría bíblica para guiarlos, para regirlos con tu palabra, con lo que tú has dicho, Señor, como tú quieres que ellos hagan las cosas, mis hermanos. Y Dios le contestó a Salomón. Le dijo: mira, Salomón, como no me pediste riqueza ni la vida de la vecina, te voy a dar muchas riquezas que ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor servidor en tu iglesia. Dice: yo, el Señor, te voy a bendecir. ¿Qué pides tú, mi hermano? ¿Qué deberías de estar pidiendo tú? Señor, dame sabiduría para saber cómo guiar a mis hijos, a mi esposa, para saber cómo ser un mejor servidor. ¿Sirves en la iglesia? Sírvele con todo tu corazón. Sírvele al Señor de la mejor manera en tu hogar, en tu familia, de ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Señor le dijo: yo, dice el Señor, te voy a bendecir, Salomón. Dios está viendo entonces que el corazón, sabe dónde está tu confianza, sabe en quién está gobernándote. Si tú pones hoy tu confianza en Dios, hermano, hermana, escúchame, Él te va a bendecir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tú puedes tener dinero, puedes estar bendecido, pero que el dinero, las riquezas no te tengan a ti, que no te gobiernen, que no rijan tu vida, que no te controlen, mis hermanos. ¿Qué es lo que los cristianos hoy en día están pidiendo en los últimos 25 años? ¿Qué es lo que están pidiendo en las iglesias, mis hermanos? En los últimos 25 años o más, mis hermanos, los supuestamente cristianos, hijos de Dios, ¿qué han estado pidiendo? Casas, carros, viajes. ¿Y se han postrado ante quién, mis hermanos? Ante el Dios mamón, el Dios dinero. Pero quiero recordarles que ya se ha caído de boca para abajo, mis hermanos. Tú vas a los Estados Unidos, mis hermanos, escúchame, a mí no me vas a decir nada de ese país. Yo fui criado toda mi vida en ese país. Miren, hermanos, allá hay boxeadores, cantantes, basquetbolistas, futbolistas. Hermanos, un deporte que pagan millones y millones de dólares por una temporada, por un año. No son pesos, son dólares. Allá un contrato de 3 años, mis hermanos, para jugar béisbol, para jugar fútbol. Hermanos, ya te compraste 3, 4 casas. Y no son casitas de Infonavit, hermano, por favor. Pero eso sí, ¿sabes quién son? Te dicen que son cristianos. Pero van a sus iglesias, mis hermanos, y nomás no dan. Pero eso sí, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mentira. ¿Quién los gobierna? ¿Quién los rige? Es el Dios mamón, mis hermanos. Las riquezas es el dinero. Eso es lo que la gente en los últimos años ha estado pidiendo en muchas iglesias, mis hermanos. Una casa, un carro, y nada de lo espiritual, mis hermanos. Cuando Pablo le dijo a los hermanos de Colosenses en el capítulo 3, le dice: pon tus ojos en las cosas de arriba, busca, pon tu mirada, dice, en las cosas de arriba, en lo celestial, en lo espiritual. Esto es temporáneo, mi hermano, hermana. Por más que usted trabaje, mi hermano, no se va a llevar nada, ni su cadenita de oro, nada, ni su elefantito aquí, nada. Entonces, ¿qué espíritu está gobernando en tu corazón conforme el dinero? ¿El espíritu de Mamón o el espíritu de Dios? En Lucas capítulo 12, versículo 13, Lucas 12, 13, te lo voy a leer, 13, 14 y 15. Dice ahí, de la Biblia, lenguaje sencillo: uno de los que estaban ahí dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Versículo 14, Lucas 12, 14. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito en tu hermano y tú. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque han venido personas: pastor,
un consejo. Mire, pastor, mi familiar esto y esto, mi papá nos dejó una herencia y pues yo necesito que usted hable con mi cuñado, que hable con mi hermana, que hable con mi hermano. Miren, hermanos, yo no puedo meterme allí. No puedo. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó, mis hermanos, a enseñarte lo que es justo, lo bíblico, lo espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Mira, Jesús lo que le respondió. 14, Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Entonces yo tampoco, mis hermanos, a mí no me corresponde. Yo te voy a enseñar, mis hermanos, la palabra de Dios. Y te puedo decir, hermano, hermana, pues humíllate, considera lo perdido. No, pero ¿cómo? No quiero ese consejo. Cancela tus palabras, pastor. Porque me puedo ir por ahí guiado por el Señor. Un día vino un hermano y me dijo: mi hermano no me quiere dar esto, pastor, y usted qué me aconseja. Y el Señor me recordó. Le dije: mira, yo no me puedo meter allí, pero sí te puedo animar en la palabra. ¿Por qué no se lo dejas a Dios? Pero es que mi papá esto y esto. Ok, pero ¿qué es lo correcto? Que delante de Dios, que sufras, que padezcas, ¿sí o no? Como a las 3, 4 semanas vino y me dijo: pastor, ya dejé todo eso. Si no me quiere dar, es que, dije, vas a entrar en pleito, en corte y andar ahí peleando. Vas a tener que un abogado. Le dije: dáselo al Señor. Dijo: no, pastor, tiene razón. Y ya no lo peleó, mis hermanos. Se lo dejó. Allá él y Dios, su hermano y Dios, mi hermano. Ni modo. Entonces dice el versículo 15, Lucas 12:15. Y luego miró Jesús a los que estaban allí. ¿Quién eran, mis hermanos? Los discípulos, ¿sí o no? Y lo dice: no vivan siempre con el deseo de tener más y más, porque no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Lo estoy leyendo de la Biblia, lenguaje sencillo. O sea, en tu versión dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o sea, que tiene. No consiste en eso la vida, mi hermano. No porque tengas mucho dinero y porque tengas riquezas, mi hermano, eso no significa que vas a vivir una vida larga. No significa que vas a vivir una vida feliz. Son los que más problemas tienen. Son los que no confían en nadie, mis hermanos. Este joven, mis hermanos, escúchenme bien, tenía avaricia en su corazón. El Dios dinero reinaba su vida, lo gobernaba. Por eso quería que Jesús interviniera en el asunto de la herencia. ¿Qué tal? Jesús sabía, por eso le dijo: tengan cuidado. ¿De qué? De la avaricia. ¿Por qué le contestó eso? Si él estaba pidiendo apoyo a Jesús, que fuera y interviniera. Jesús no le dijo: ok, voy. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Dónde vive? Ahorita voy. Pero te mochas con el Puebla. No. Viene el Dulce y me dice: pastor, ¿cómo le hago allá en la casa? Mira, ya que la vendas, acuérdate de mi hermana, ¿eh? ¿Te dije eso? ¿Te dije eso? Porque ella tenía un problema así, unas herencias allá en Chilangolandia. Le dije: no, hermana, vaya y haga lo justo, lo recto, ¿sí o no? Y luego después le dije: y acuérdese del pastor. No, hermano, no, haga lo recto. Y le dije también: y aplique misericordia, aplique la bondad. ¿Te fijas? ¿Quieres que te dé consejo? Te voy a llevar a la misericordia y a la bondad. Si dice que es mejor no me metas. Entonces, mis hermanos, este era el serio problema. Él tenía avaricia en su corazón. Por eso le pidió a Jesús, mi hermano. Y Jesús por eso le correspondió y le respondió. Le dijo: cuidaos de qué, de la avaricia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, para ir cerrando, mis hermanos, ¿saben ustedes, mis hermanos, quién es el predicador más famoso en los 25 años en todas las iglesias? ¿Sabes quién es el predicador number one? ¿Saben ustedes quién es? ¿Qué creen? Mamón. ¿No sabían eso? Es el predicador más famoso, mis hermanos, en los últimos 30 años, mis hermanos, a través de sus ministros del Evangelio de la Prosperidad, que le han pasado hablando desde los púlpitos, se la pasan. Que Dios no quiere que seas pobre, que reprende al demonio de la pobreza, que tú confiesas, que tú decretas. Un día estaba yo, mis hermanos, viendo un canal que se llama Enlace Televisión, y estaba ahí un predicador, mis hermanos, y luego ya invita a la profetisa tal y tal, muy reconocida en el Evangelio, mis hermanos. Y ella comenzó a decirle a la gente, mis hermanos, ¿sí?,
que Dios, mis hermanos, le había puesto una palabra en su corazón, mis hermanos, y les dijo a todos: hoy, en este día, el Señor, dice, va a bendecir a muchos de ustedes, pero solo aquellos, dice, que tengan fe, que tengan confianza en Dios. Y yo pues me paré del asiento, dije: no, esto es para mí. Y luego dice: saquen un billete de a 500. Y lo sacaron todos. Y yo dije: a ver. Dije: pues bueno, son dólares. Bueno, no traigo pesos. Y luego ella dice: ok, ahora a la cuenta de 3 todos van a decir: dinero, ven a mí. Así les dijo mi hermano. A la 1, a las 2 y a las 3. Y todos gritaron: dinero, ven a mí. Y el dinero, el de a 500 lo tenían así. Y dijo: díganlo. Y siguieron: dinero, ven a mí. Y ella empezó a orar: que el dinero se multiplique, que el dinero venga, y que el dinero, llámelo, clámele al dinero, él escucha. Y empezó a hablar la profetisa esta. Yo dije: yo, qué padre, ¿sí o no? Dinero, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, decía, yo te mando que vengas a mí. Y el auditorio bien lleno, mis hermanos. Y todos decían, mis hermanos: dinero, ven a mí en el nombre de Jesús. Y todos: amén, amén, amén. Después que ella ya oró y todos dijeron: dinero, ven a mí, les dijo: ok, ahora esos 500 pesitos vengan para acá, dice, échenlo aquí. Cuando ella siembren, dice. Entonces cuando ella terminó, dije yo: esta usó una 22, yo voy a usar una 45. Yo les voy a pedir hoy uno de a 1000, mi hermano. Dije: no, esta pidió 500, yo voy a pedir de a 1000. Pues, ¿qué 500? Estamos construyendo el templo, ¿sí o no? Ahorita, mis hermanos, el hermano José levantó la pared, el poquito que faltaba, porque la estructura ya está puesta. Pero nos hacen falta, son 375 los que le cobran para poner el techo. Pues ahora sí necesito los 1000, mis hermanos. Y van a gritar todos: dinero, ven a mí. Pero no se vale, eso es manipular, mis hermanos. Se le llama manipulación. Dios no se vale de eso, mis hermanos. No, yo sí voy a tirar, mis hermanos, con una 45 escuadra. Escúchenme, hermanos, hay muchos siervos de Mamón predicando un evangelio que no es limpio, no es puro, es un evangelio de puro negocio. Y lamentablemente, y lo más triste, es que mucha gente los está siguiendo. Y tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Segunda de Pedro 2:1, para ir cerrando, dice así, segunda de Pedro 2:1. No vaya ahí, yo se lo leo. Dice ahí Pedro 2:1, 2 y 3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como los habrá entre ustedes, falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y que aún engañarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán, dice, sus desilusiones, o sea, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3 dice: y por avaricia, ¿por qué? Harán, dice, mercadería, o sea, negocio de ustedes con palabras fingidas. O sea, por ambición de tener más y más dinero, se los van a explotar y van a hacer negocio, enseñándoles cosas que no son las verdades de Dios de la Biblia. Mamón, entonces, es el pastor más famoso en los últimos 25 años en las iglesias, mis hermanos. Primera de Timoteo 6:5, nomás anótelo. Primera de Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, las cosas de Dios, dice, como fuente de ganancia. Y luego le dice Pablo a Timoteo: Timo, apártate de tales, apártate de estos que nomás predican un evangelio, dice, manipulando a la gente para hacer dinero. Apártate. En vez de haber hecho entonces discípulos del verdadero Señor Jesucristo, están haciendo discípulos de ¿quién? De Mamón. Y mucha gente de esas está yendo tras el materialismo, se van tras el dinero de la prosperidad. Pero ¿qué van a hacer, mis hermanos, cuando vengan los ríos fuertes y vientos y golpeen con ímpetu contra su familia, contra sus propias vidas? No van a saber responder a este problema, no van a saber qué hacer ante los problemas financieros que tarde o temprano, mis hermanos, se avecinan.
Pablo, mis hermanos, lo dijo directo y al corazón para cerrar. Dijo, hermanos, 1 Timoteo 6:10, dice, hermanos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz? Esa es la verdadera raíz, mi hermano. El amor. ¿Por qué le voy a dar para el templo? ¿Por qué voy a dar mi diezmo? ¿Por qué voy a dar ofrenda? Tanto que me costó, yo lo hice. Y sirven a Dios Mamón. El amor que tú le tengas al dinero determinará quién es tu Señor. Si tú amas más al dinero, Él te va a gobernar. Si tú amas más al Señor Jesucristo, pues Él te va a gobernar tu corazón. Recuerda, no puedes amar a dos señores. Amarás más al uno que al otro. La mayoría de todos los crímenes y las violencias, ¿por qué causa son, mis hermanos? Por causa del señor Mamón, por la avaricia del amor que le tienen al dinero. Por dinero los traficantes venden drogas. Por dinero trafican jovencitas engañándolas. Por dinero venden pornografía. Por dinero algunos hasta se divorcian, mis hermanos. ¿Sí o no? Esta es la verdadera raíz del problema. El amor que le tienen más al dinero que a Dios. Esta es la raíz de todos los males, mis hermanos. Porque le adoran más al Dios Mamón, mis hermanos. Dice, la cual codiciando algunos. O sea, codiciando. Querer más y más y más y más. Pero no le quieren compartir. No lo comparten. Puede haber creyentes, mis hermanos, que siempre estén queriendo más y más y más y más y no les gusta compartir. Ciertamente, mis hermanos, ciertamente sí. Dice, la cual codiciaron, dice algunos, no todos, no todos. Estos que codiciaron estaban en ¿dónde crees tú? ¿A quién está hablando Pablo? ¿A Timoteo, sí o no? Dice, la cual codiciaron algunos. ¿A quién está hablando? A los de la iglesia. No a los del mundo, eso ya codician desde chiquillos. Está hablando de los de la iglesia, mis hermanos. Estaban escuchando sana doctrina y estaban, mis hermanos, y aún así, escúchame bien, codiciaron. No les importó la sana doctrina. Y luego dice, y se extraviaron de la fe. Las personas que aman más el dinero, que se sostienen y se agarran más de su Dios dinero o mamón, mis hermanos, que del Señor, terminan por extraviarse de la fe verdadera. Se descarría. Esta palabra extraviar viene de la palabra griega apoplano, que significa descarriar, desviar, engañar. El Dios Mamón ha estado engañando al pueblo de Dios por miles de años, y lo más triste es que muchos se han dejado descarriar, desviar y engañar. Muchos cristianos se han extraviado de la fe. Aquí fe es el evangelio, la palabra de Dios, de sus caminos. Muchos cristianos han sido engañados por diferentes evangelios y fueron desviados de los sanos caminos de Dios y han descarriado por diferentes caminos. Ahí andan todos, mis hermanos. Hoy en día hay muchos evangelios que solamente desvían a la gente, los engañan y terminan descarriados. Y lo más triste es que ya muchos ya no quieren volver a la sana doctrina. Yo conozco mucha gente que es buena de corazón. Hermano, mira, ya te están, que el polvito, que esto salte. No, es que ya no, ya lo es bien difícil, mis hermanos. Y lo dice, y fueron traspasados de muchos dolores, o sea, sufrimientos. ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿En quién estás tú confiando, mi hermano? Mamón siempre desde el principio de la humanidad, desde que el dinero fue originalmente instituido para comprar y vender, él puso este plan en marcha. El plan de Mamón entonces siempre fue engañar al mundo entero y gobernarlo, dirigirlo, para que al final también los hijos de Dios terminen, ¿por qué, mis hermanos? Por hacerlo a él su Señor, su amo y su dueño. Mamón quiere que los hijos, mis hermanos de Dios, se inclinen ante él para gobernarlos, y muchos se han dejado engañar y terminaron lastimándose, sufriendo mucho, mis hermanos, dolores, sufrimientos. Pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿En quién tú confías? Póngase de pie. Triste y lamentablemente, mis hermanos, yo vengo de un país, mis hermanos, donde casi la tercera parte se dice ser cristiana. Pero mis hermanos, escúchenme bien para cerrar. Allá a una jovencita así como Vanessa, por ejemplo, bueno, una jovencita como Dulce,
Tú le dices, tenga estos tenis allá en Estados Unidos y son de aquí de Tonalá, te los avienta en la cara. No, tiene que decir Nike, tiene que decir Reebok, tiene que decir Coach, Luis Botón o Paquita la del barrio, ya de perdiz, mamá. Tiene que ser marca. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque han hecho del Dios Mamón su Dios, su amo, su Señor. Porque han vivido en la abundancia por muchos años, mis hermanos, que la tercera parte de las iglesias en Estados Unidos. Pero no voy a ir tan lejos, porque también aquí en México hay mucha gente sirviendo al Dios Mamón. Los gobierna, los controla, les dice dónde y dónde no deben de dar. Hace lo que quiere con sus vidas. Y Dios dice, escúchame, pueblo mío, no se puede, ninguno se puede ser esclavo de dos señores. ¿Vas a servir a uno o vas a servir al otro? ¿Vas a menospreciar a uno o vas a estimar al otro? Dice el Señor, yo te compré. La iglesia necesita entender esto, que Dios no te quiere compartir. Él quiere ser tu único Dios. Porque cuando vengan estos problemas financieros, escucha, mi iglesia, van a venir. Yo no le creo, está bien, no me creas, pero cuando vengan, acuérdate que el Dios Mamón ya se ha caído y no puede estar delante del Dios. Él es el único Dios verdadero. Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Sé que he durado un poquito más, Señor, pero mi corazón, Señor, anhela que tu iglesia del Salto, Señor, entienda muy bien que tú eres un Dios celoso y que tú no quieres, Señor, que tus hijos se inclinen al Dios dinero, porque el dinero, Señor, perecerá, conforme a la palabra también de tu apóstol Pedro. El oro, la plata, el dinero, todo, Señor, tiene un día de caducidad que ya no va a existir, Señor, y nada de eso, Señor, nos podrá salvar, Señor. El único, Señor, que nosotros podemos y debemos confiar es en ti, Jesús, para que cuando vengan aquellos tiempos, Señor, difíciles, para cuando, Señor, la comida básica y todo esto llegue en aumento, cuando ya los trabajos sean muy escasos, Señor, cuando sean peleados los trabajos, Señor, y la gente no tenga, Señor, para sus familias, cuando la pobreza aumente, Señor, tú siempre serás, Señor, mi sustentador. Tú siempre serás mi proveedor, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor. Yo quiero poner mi confianza en ti, Señor, y no en las finanzas. Yo no quiero servir al Dios Mamón. Yo no quiero que me gobierne. Yo no quiero que sea mi amo, mi dueño. Yo quiero servirte a ti, Señor, porque yo entiendo lo que la iglesia primitiva entendió, que fui comprado con la preciosa sangre de tu Hijo amado, que ya mi cuerpo, que mi vida no me pertenece. Yo no soy dueño de mi propia vida. Si digo que soy cristiano, si digo que soy hijo de Dios, todo te pertenece a ti. Todo saca de mí, Señor, saca de mi corazón, límpiame, Señor, remueve, Señor, si yo he tenido mi confianza, mi esperanza en las riquezas, en el dinero, más que en ti, Señor, porque tarde o temprano, Señor, me voy a ver en apuro, Señor. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame a confiar, a conocerte cada día más, que tú eres el gran yo soy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Va a haber mucho más. Vamos a estar hablando todas estas